Muchas bendiciones, amados hermanos, amigos, quienes me escuchan. Quiero compartir junto a ustedes la lección acerca de la presentación de niños. Bíblicamente, ¿qué se debe hacer? ¿O es el bautismo o es la presentación? Entonces ahora queremos exponer en base a la palabra eh, su consejo acerca de este tema. Así que les invito a poder inclinar su rostro, orar al Señor y pedirle que nos enseñe. Qué mejor que nuestro papá Dios, que Él que conoce todas las cosas y que Él escribió el manual de la Biblia para que todos nosotros pudiésemos caminar conforme a su voluntad. Así que te invito a unirte conmigo en oración. Amado Padre que estás en los cielos, en esta hora le pedimos la asistencia de la presencia de su Espíritu Santo, que dice su palabra que yo no te he dejado huérfano, yo te he dado el Espíritu de verdad que te va a guiar a toda verdad. Y ese Espíritu que está dentro de nosotros nos va a guiar, Señor. Y hoy te pido, Señor, que tú nos hables, nos ministres. Me anonado yo, Señor, para que sea usted hablando a través de mi boca a tus hijos que quieren presentar a sus hijos, que quieren, Señor, hacer tu voluntad. En el nombre de Jesús, amén. Y bueno, mis amados, como profesora, a mí me gusta enseñar mucho a través de visualización. La presentación de los hijos al Señor. Primero tenemos que entender algo, que los hijos son una herencia. No son un estorbo, no son un cacho, son una herencia, son una bendición para tu vida. Dice la Biblia, herencia de Jehová son los hijos, una estima del fruto del vientre. Como saetas en manos del valiente, así son los hijos sabidos en la juventud. Bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos. Acá está hablando de un hombre guerrero que tiene una aljaba, que es el lugar donde se ponen las flechas. Y las flechas simbolizan que yo tengo que trabajar en esa madera, apuntarle, es como dejarle afilada la punta para que den un blanco perfecto, y ese blanco perfecto se llama Jesucristo Nazaret. Tú y yo somos solamente mayordomos de nuestros hijos. Son una herencia, son un regalo. Es por eso que también nos dice en el Salmo 139, tú me formaste. ¿Sabes quién formó a tu hijo en el vientre suyo, mamita? Jesucristo, el Padre, el Dios Todopoderoso, el que creó los cielos y la tierra. El vientre y mi madre te alabo porque son una creación admirable. Tus obras son maravillosas. Mire, el hijo que usted tiene es una obra maravillosa. No son una carga, son un regalo. Por eso Dios también nos hace responsables, porque nos da un regalo y tenemos que administrarlos bien. Por eso el Señor nos dice en Deuteronomio 6:6-7, estas palabras que yo te mando hoy, no son mañana, no es pasado, no, es hoy. Te está hablando a ti, mamita, a ti, papito, que estén en tu corazón, que las vas a tener que repetir a tus hijos, porque mire, yo como profesora sé que a los niños hay que repetirle varias veces las lecciones para que se la aprendan. A veces tenemos que pasar nivelación con los niños. Y tú tienes que aprender a repetir a tus hijos, lávate los dientes, vamos a leer la Biblia, buenos valores. Tú no puedes desentenderte de tus hijos. Son una herencia, son un regalo. Entonces, tienes que hablarles de Dios, estando en tu casa, andando por el camino, al acostarte, cuando te levantes, es en cada momento. Enséñale la palabra de Dios y debe ser en tu vida diaria en el hogar, no solamente una vez a las 500, un día domingo. O estos papitos corazón que le llaman, que no se acuerdan jamás de sus hijos, que piensan que con una mesada es suficiente. No, no, amigo. Dios te va a pedir cuentas de ese hijo que te dio. Proverbios 22:6 nos dice, instruye al niño en su camino, dale dirección, enséñale cómo comportarse, enséñale los pros y contras de la vida. Tú eres su padre. Nosotros los padres somos un reflejo también de Dios para nuestros hijos. Por eso que es importante que tú le puedas enseñar a tus hijos la Biblia, la palabra de Dios, llevarlos a la escuela dominical, llevarlos a la iglesia, que tengan ellos un concepto de Dios. Y aun cuando fuere viejo, dice que no se va a apartar de él. La enseñanza temprana deja huellas profundas y eternas. Por eso que nosotros los padres presentamos los hijos al Señor. Ahora, es importante que tú los críes con sabiduría. El Señor nos da un mandamiento en Efesios 6:4. Ustedes, padres, no provoquen a ira a vuestros hijos. Críenlos, pero en disciplina y amonestación del Señor. No es en base a tu ira, tu enojo o a la crianza que recibiste de tus padres. Para eso necesitas instruirte en la palabra, necesitas aprender. Hay muchos estudios bíblicos, hay libros que se han escrito cómo criar los hijos.
Ahí tú puedes ser guiado, ser orientado. Y la crianza tiene que ser siempre con amor, con disciplina, guiada por la palabra. Por eso que el Señor continuamente nos habla en Colosenses 3:21, Padre, no exaspere a vuestros hijos. Es decir, no los provoque en ellos frustración, que ellos se desencanten, se desairen, no exasperarlos, no provocarlos a ira, enojo, para que no se desalienten. El trato con los hijos debe inspirarnos confianza, motivación, no frustración. Por eso que también Josué 24:15 nos dice, yo y mi casa vamos a servir al Señor. No se trata solamente de un día domingo, se trata de todos los días, al levantarte, al acostarte, al comer juntos en la mesa, al poder dar gracias a Dios por el plato de comida que tú tienes. El hecho de presentar al Señor, llevarlos tú un día a la iglesia y decirle, aquí está mi hijo, lo presento delante de Dios, estás cumpliendo lo que dice Mateo 19:14. Jesús le dijo, dejen que los niños vengan a mí. Porque, ¿sabe? Tú puedes ser un impedimento para que tu hijo conozca a Dios. ¿Saben ustedes que hoy en día las tasas que están aumentando de nuestros jóvenes en las cárceles han aumentado mucho? Muchos en las drogas, muchos en el alcohol, muchos de estos niños en robo. ¿Saben por qué? Porque nosotros los padres no hemos sabido criarlos bien. No le hemos orientado, no le hemos puesto límites. A los hijos hay que ponerles límites. Y es importante que tú dejes que tu hijo venga al Señor. No se lo impida. Nosotros, papá, es nuestra responsabilidad. Por eso, ¿y sabe por qué? Porque el reino de los cielos es de quienes son como ellos. Que siempre tu hijo mantenga ese corazón dependiente de Dios, amando a Dios, buscando a Dios todos los días de su vida. Eso lo va a librar de caer en exceso en la vida, de frustraciones, de alcohol, de droga, de delincuencia, de situaciones terribles que pueda cosechar en su vida. La responsabilidad comienza con la decisión de los padres de poner a Dios como el centro del hogar. Los hijos son una herencia, un regalo. Y tú y yo como padres somos solamente mayordomos para enseñar, para guiar, para bendecir en los caminos del Señor. También en Marcos 10:16 nos dice, y tomándolo en los brazos, poniendo las manos sobre ellos, los bendecía. Tú llevas a tu hijo y le pides ahí a los pastores, a los ministros, que bendigan a tus hijos, que oren por ellos, que comiencen a bendecir sus vidas. Hoy, en más que nunca, amados, tenemos que orar por nuestros hijos, ungirlos con aceite, tomar aceite y declarar, este hijo, tú le perteneces a Dios. Orar por ellos, reprender la ansiedad, la frustración, reprender cosas que puedan estar en su mente y que lo puedan estar contaminando. Por eso es que es importante que tú puedas bendecir a tus hijos. Dice la Biblia que el que recibe mi nombre a uno de estos niños, a mí me recibe. Cuando tú estás cuidando a ese hijo, cuando estás siendo responsable de ese hijo, porque para Dios los niños son importantes, no son un cacho, no son un estorbo. Y sabe que en la cultura antigua los niños tenían un valor muy especial y Jesús le dio ese lugar de honor. Él no los rechaza, sino que los recibe y los bendice. Y hoy nos recuerda que la fe de esos pequeños es valioso. El reino de Dios les pertenece a ellos, los que tienen un corazón sencillo como esos niños. Por eso que el Señor dice, dejen a los niños venir a mí, no se los impidan, porque de los tales es el reino de los cielos. Y la presentación al Señor que nosotros vamos a realizar es en ese enfoque, que para entrar al reino debemos tener la misma confianza y dependencia de un niño hacia su papá. Y yo te invito a que tú puedas conocer a este Dios maravilloso y que tú también puedas bendecir a tus hijos. Tienes una herencia. Una herencia significa millones y millones de dólares o de dinero, pero esto es más que el valor del dinero. Es un hijo que te va a honrar, que te va a apreciar, que te va a cuidar cuando tú seas viejo. Esto es un depósito a plazo y con grandes garantías, pero es necesario que tú sepas administrar bien su vida, dándole el tiempo que corresponde. Porque muchos papás hoy en día dicen, ay, necesito ganar mucho dinero y darle de todo a mi hijo. Le doy celular, le doy la tablet, le compro el juego que está de moda y no te estás dando cuenta que ese hijo lo estás enfermando con ansiedad en su mente porque está todo el día en una pantalla. Y esa pantalla lo que le está provocando es que se provoque en ellos una dopamina en la que ellos quieran más cosas que ver que oír. Por eso que hay tantos niños con déficit atencional en la escuela, tantos niños con problemas, con TDA, con tantos niños que les cuesta poder aprender. Entonces, hoy en día tú, papito, mamita, es un tiempo que tienes que ocuparte de tus hijos, enseñándole valores, enseñándole con tu actitud, enseñándole con
tu abrazo, enseñándole con tu tiempo. Miren, Jesús no bautizó niños, los bendijo. Dice que los tomó en sus brazos, los puso en las manos y los bendijo. Esto es hoy llamamos una presentación de niños, poner las manos de Dios, reconociendo que primero ese hijo le pertenece a Dios y pidiéndole que Dios lo cuide. Y la responsabilidad de los padres de que nosotros tenemos que llevar a estos niños a presencia de Dios. No tan solo quizá una vez el domingo, sino que tú le puedas leer la Biblia todos los días. Empieza por los proverbios, los salmos. Antes que ellos se duerman, en vez de estar ahí metido en el celular, léele un versículo bíblico. ¿Sabe usted que la lectura es muy beneficiosa para tu cerebro? Más que los dispositivos móviles. Por eso que hoy en día necesitamos volver a cuidar nuestra herencia, a cuidar nuestros hijos. Dice, aunque Jesús bendijo a los niños, fueron los padres quienes nos llevaron a Él. Esto nos recuerda que los padres somos los primeros pastores de nuestros hijos y tenemos la misión de guiarlos hacia Cristo desde pequeños. La presentación de niños es un acto bíblico, es hermoso, donde la iglesia reconoce que cada niño es un regalo de Dios y pedimos su bendición y que los padres se comprometan a criarlo en los caminos del Señor. El bautismo, en cambio, va a llegar más tarde, cuando el niño ya decida por sí mismo recibir a Cristo en su corazón. Ahora vamos a ver los fundamentos bíblicos, porque yo sé que a veces hay personas que confunden presentación de niño con bautismo de niño. La Biblia muestra a los padres consagrados presentar a sus hijos, pero nunca se habla de bautizar a bebés. Y eso lo podemos ver en 1 Samuel 1, 27 al 28, cuando Ana presenta al Señor desde pequeño. Yo pues lo dediqué también a Jehová, todos los días que viva será de Jehová. Aquí Ana dedicó su hijo al Señor. Y eso es lo que nosotros hacemos en la presentación. También Jesús, que nos dejó ejemplo, Él se bautizó siendo grande, no siendo pequeño. De hecho, eso sale en la Biblia, en Lucas, usted puede leerlo, Lucas 2, 22, léalo. Que los hijos, los bebés no se bautizan, se presentan. Y acá dice, sus padres lo llevaron al templo para presentarlo al Señor. Y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor o dedicarlo al Señor. Jesús bendice a los niños, no los bautiza, los recibe y tomándolos en los brazos, las manos sobre ellos los bendecía. Estos textos nos muestran que los niños pueden ser presentados, bendecidos, pero no bautizados, ya que el bautismo siempre parece ligado a la fe personal. Y de hecho vamos a ver el versículo bíblico para que a ustedes les quede claro. El bautismo de creyente cuando ya se ha arrepentido, cuando ha tenido la conciencia de creer y de confesar que Jesús es el Señor. Jesús manda primero creer y luego bautizarse. Marcos 16, 16, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Por eso usted, papito, mamita, es responsable de impartirle la fe a sus hijos. Así como Timoteo nos dice en la Escritura que él tuvo una fe no fingida, que él recibió de su padre, de su madre y de su abuela. Aunque su padre era griego, aunque su papá no era cristiano, por decirlo así, pero él recibió la fe de su abuelita y de su mamá. Entonces tú y yo tenemos la responsabilidad, amados, de impartirle esa fe, de que crean. Mire, la fe viene por el oír palabra de Dios. Entonces, ¿cómo va a venir la fe a tu hijo para que cuando sea grande y tome una decisión por Cristo, que tú le leas la Biblia, que le hables de la palabra? Aquí también vemos número 2, eunuco, que era era como se puede decir un mayordomo de una reina en Etiopía. Dice que se encontró con Felipe, un evangelista. Le habló de Jesús y él quiso bautizarse. ¿Y sabe lo que le dijo Felipe? Si crees de todo corazón, bien puedes. Y en ese momento dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro, descendieron ambos al agua y Felipe y el eunuco y le bautizó. Ahí se bautizó ya adulto, ya grande. También en Pentecostés nos habla del bautismo, que Pedro predica a mucha gente y le dice arrepiéntanse. Y luego dice que son bautizados, esos salen Hechos 2:38. Pedro le dijo, arrepentíos. Un bebé no se puede arrepentir porque no ha tenido conciencia de pecado. Y aquí es claro cuando Pedro le dice a las personas, arrepiéntanse y bautícese cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados. O sea, el bautismo va relacionado al perdón de pecados, al arrepentimiento. También Saulo le dice, cree y recibe el bautismo. Ahora pues, ¿por qué te detiene? Levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre.
Amado, tú y yo como hijos de Dios, llevemos a nuestros hijos a mirar a Jesús. Enséñale de que Él murió en la cruz por sus pecados. Enséñale a ese hijo a confiar en Él, que Jesucristo Nazaret vivió hace 2000 años atrás. Vino a este mundo y murió por ti, por mí, por nuestros hijos. Muéstrale el camino a la salvación. Como lo dice Romanos 10, 9, 10, que si tú confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y cree en tu corazón que de Dios le levantó a los muertos, serás salvo. Y la fe viene por el oír esa palabra, el escuchar lo que Él hizo por ti y por mí. Entonces, papá, mamita, es tiempo de volver nuestro corazón a Dios y buscar a Jesús. La presentación de niños es un acto de consagración y de bendición, sin relación con la salvación. Aquí vemos los ejemplos de Samuel, de Jesús. El bautismo es una decisión personal de creer en el Evangelio y arrepentirse. Y aquí podemos ver algunas representaciones y aspectos del fundamento bíblico, porque algunas iglesias quieren hacer bautismo, como la Iglesia Católica o algunas iglesias eh, ortodoxas, pero no es bíblicamente. Esto principalmente algunas iglesias luteranas. Ellos presentan niños, pero la iglesia evangélica creemos lo que dice la escritura, que es un sentido de bautizarse para salvación, como lo dice la escritura. Entonces, papito y mamita, la presentación de niños es llevar a tus hijos, presentarlos al Señor para que sean bendecidos, para librarlos de enfermedades, para librarlos de situaciones en la vida en la que tú le dices al Señor, Señor, yo te consagro a mi hijo para ti. Y Dios no se va a olvidar de tu pacto de amor hacia ese hijo, hacia esa hija. A pesar de los años, a pesar de las circunstancias, Dios va a acordarse de esa oración que tú le hiciste un día en un templo, en una iglesia, en la que consagraste a tu hijo y a tu hija al Señor. Dios no se olvida, porque Dios no es hijo de hombre para arrepentirse. Él es un Dios de amor, un Dios de verdad que te ama y te ama con amor eterno. Y como le explicaba en este video, la presentación de niños es que usted un día domingo lleva a su hijo a la iglesia, hable con los pastores y ahí los pastores van a orar por esa criatura, lo van a ungir con aceite y lo van a consagrar para Dios. Pero también tú tienes la responsabilidad como papá de ocuparte de su bienestar espiritual, emocional y físico. No tan solo darle la comida con una mesada, sino también preocuparte de su alma, de lo que él siente, lo que él piensa, de formarlo. Como dice la Biblia, que nuestros hijos son como saetas en manos del valiente. Así que te invito a que inclinemos nuestros rostros y oremos al Señor para que Dios te dé el día determinado en la que vas a llevar a tu hijo a presentarlo al Señor. Amado Padre, quiero bendecir a tus hijos en esta hora que han escuchado esta palabra. Yo te pido, Dios, que tú ministres sus vidas, Señor, que tú les des sabiduría. Hay un papá que quizás está pidiendo a Dios sabiduría, que quizás ha cometido errores en su crianza. Yo te pido que tú lo limpies con tu sangre preciosa. Si en él ha habido un corazón sincero para arrepentirse y que lo ayudes a papá y a mamá a poder criar a sus hijos en el temor al Señor para obedecer tu palabra y para que sean hombres y mujeres de bien. Gracias, Padre, en tu nombre Jesús. Amén.